Con mucho temor y temblor iniciamos estas reuniones en este lunes y los lunes subsiguientes continuaremos por la gracia del Señor, respondiendo a la carga que Dios ha puesto en nuestros corazones de que volvamos al primer amor. Qué hermoso tiempo esta noche de alabanza, de adoración. Queremos cada lunes profundizar en esta dimensión. Queremos volver a enamorarnos de Jesucristo. Amén. Y si hay otras cosas que en los últimos años han ido ocupando un lugar muy importante en nuestro corazón, queremos que todas esas cosas vayan quedando atrás y que Jesucristo sea el único amor de nuestras vidas. Amén. Hay muchas cosas que están en nuestro corazón y Dios conoce nuestra necesidad, nuestro deseo, nuestra carga, y creo que Dios va a responder conforme a los deseos más sinceros y profundos de nuestro corazón. El Señor dice que volvamos al primer amor y que nos arrepintamos. Una hermana esta noche volvió a sentir muy fuerte una carga de parte del Señor, una palabra de parte del Señor de que tenemos que arrepentirnos para que Dios pueda obrar profundamente. No estamos queriendo repetir jornadas del pasado, estamos queriendo abrirnos a Dios con toda sencillez y con toda libertad. Yo tomo para mí esta palabra y aquel que le cabe que también se lo tome, de que tenemos que arrepentirnos y volver al primer amor. Dejemos que el Espíritu Santo vaya profundizando esto en nosotros lunes tras lunes. Vengamos aquí para tener un encuentro de amor con nuestro Señor. Amén. Un encuentro de verdadera y profunda adoración. No sabemos cómo va a ser la reunión del lunes que viene, ni sabíamos cómo iba a ser esta reunión. Estamos preparados y abiertos para que el Señor haga lo que Él quiere. Solo queremos actuar con sencillez y con toda naturalidad. Por varios lunes, tampoco sabemos cuántos, pero se me ha encomendado el predicar y el enseñar acerca del señorío de Cristo. El mensaje que voy a predicar esta noche lo prediqué por primera vez cuando tenía 26 años, era soltero, en el año 68, en el mes de enero, en nuestra congregación allí en Villa Soldati. Ese domingo el Señor había descendido sobre mi vida y me había enseñado cosas que hasta entonces no sabía. Y sentimos unánimemente los pastores que en estos lunes no queremos predicar cosas nuevas, aunque estamos abiertos a todo lo nuevo del Señor, pero queremos reafirmar las antiguas verdades que para nosotros fueron puntos esenciales y cardinales que dieron una clara visión de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que por varios lunes vamos a estar hablando sobre el señorío de Cristo. Nuestro tema es Jesucristo es el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. No podría decir que estamos sorprendidos por la asistencia que vemos esta noche, porque
sinceramente esperábamos esta asistencia, pero sí a la vez tenemos que decir que estamos sorprendidos de lo que estábamos esperando y de lo que sucedió. Habiendo anunciado que el tema o los primeros temas iban a ser el señorío de Cristo, y sabiendo que la mayoría de ustedes ya han escuchado este tema, hasta lo han enseñado, lo han predicado, quizás han escuchado cassette o directamente o han leído el libro Jesucristo el Señor, que fue la recopilación de los primeros mensajes. Sin embargo, aquí están todos ustedes, con un corazón sediento de Dios, no con un interés de escuchar novedades o curiosear qué otra revelación Dios querrá darnos, sino con el deseo de afirmar las estacas, consolidar lo que Dios una vez nos dio. Yo quisiera hoy predicar este mensaje como si fuese la primera vez en mi vida que lo predico. Yo quisiera también estar sentado, y estoy sentado junto con ustedes allí, y quisiéramos escuchar este mensaje como si fuese la primera vez en nuestra vida que lo vamos a escuchar. Amén. Y estos días suena y resuena en mi corazón vez tras vez la palabra de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, cuando dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hay un misterio allí que solamente lo puede descubrir el que experimenta el llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Cualquiera puede decir la palabra Jesús es el Señor. Cualquiera lo puede repetir como un loro o como alguien que aprendió algo intelectualmente. Pero no es eso a lo que Pablo se refiere. Hoy queremos llamar a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Amén. Y en esa expectativa queremos leer, predicar, oír y responder al Señor. Filipenses 2, versículo 5. Todos los que tienen sus Biblias abiertas o conocen el pasaje de memoria pueden acompañarme en la lectura en voz alta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Según los estudiosos de la Biblia, dicen que esta porción que hemos leído era una de las canciones
que cantaba la iglesia primitiva. Qué hermosa canción, qué contenido, cuánta grandeza en una canción. Lo que los estudiosos de la Biblia no están seguros, si es que Pablo usó esta canción que ya existía, parafraseándola e incluyéndola en su epístola, o si primero Pablo escribió estas palabras y la iglesia primitiva, en base a estas palabras, compuso una canción que cantaba. De cualquiera de las dos formas, ahí está. Es uno de los pasajes más profundo y glorioso contenido de todo el Nuevo Testamento. Y para nosotros que creemos que las Escrituras Sagradas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, decimos que lo que hemos leído es palabra de Dios. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda rodilla se doble ante este nombre glorioso y confiese a Jesucristo como Señor. El pasaje que hemos leído tiene una culminación en este versículo 11. Hay todo un movimiento que ustedes pueden notar en el pasaje. Allí Pablo muestra cómo Cristo, siendo Dios, fue descendiendo, y luego cómo Dios lo levantó hasta lo sumo, para que ahora frente a Él todos los seres caigan de rodillas y proclamen que Jesucristo es el Señor. Este es el movimiento que hay en este pasaje, el movimiento de humillación y el movimiento de exaltación. Jesús se humilló a sí mismo y el Padre lo levantó hasta lo sumo. Y así Cristo también nos enseñó que el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. No nos toca a nosotros levantarnos, sino humillarnos. ¿Cuántas veces? Todas las veces, siempre, hasta lo más bajo. Y el que se humilla será exaltado, y el que es exaltado se ensalza a sí mismo, Dios lo va a humillar. Pablo dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Esta inclinación, este descenso, esta humillación de Cristo, tiene que ser la misma actitud en cada uno de ustedes. El mismo sentir, la misma actitud, la misma disposición. El hombre, por su orgullo, tiene un movimiento contrario. Quiere subir para arriba. Satanás, cuando antes era Lucifer, el ángel de luz, tuvo un movimiento inverso. Él, siendo el ángel más glorioso de la creación, quiso ir para arriba y entonces quiso ser como Dios, y Dios lo mandó hasta lo más bajo y se transformó en el ser más denigrable. Y cuando Adán y Eva fueron creados y puestos en el huerto del Edén, vino el mismo Lucifer para imprimirles el sentimiento hacia arriba. Van a ser como dioses, no le hagan caso a Dios, desobedezcan, rebélense, coman de aquel fruto prohibido, y ustedes van a ser como dioses. Y ellos tomaron el camino inverso de querer ser más de lo que Dios te da o de donde Dios te coloca, y vino la caída precipitosa. En cambio, Cristo tuvo otro movimiento, otra disposición, otra actitud. Dice aquí en el pasaje que hemos leído: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Todos nosotros comenzamos a existir el día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ahí
se gestó la vida, se inició la vida. Antes no existíamos. Pero Jesucristo existía mucho antes de haber sido concebido en el seno de la Virgen María. Él existía desde siempre, antes que Abraham fuese yo soy, antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Dice Juan en su Evangelio, el primer capítulo, versículo primero, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús existió siempre, junto con el Padre, desde la eternidad. En Belén se encarnó y nació, pero antes de haber nacido, antes de haber sido concebido, Él siempre existió. ¿En forma de qué? En forma de Dios, porque Él era Dios, en esencia Dios. El Verbo era Dios, declara Juan, y Pablo dice aquí, Él siendo, existiendo en forma de Dios. Dios es el ser supremo del universo. No hay ser superior a Dios. Hay seres inferiores como los ángeles y aún el hombre hecho un poco menor que los ángeles. Así que si queremos ver las diferentes categorías de seres, podemos decir Dios, el ser superior, supremo. Luego, mucho más abajo, los ángeles. Y un poquitito más abajo que los ángeles, los hombres. Ahora Jesús no era un ángel, ni el ángel principal. Él era Dios. El Verbo era Dios, eternamente coexistiendo con el Padre desde la eternidad, desde el principio de Dios. Y Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero ahora miren el sentir que hubo en Cristo. Él siendo el ser supremo, siendo Dios, se humilla y desciende y se hace hombre. Nosotros estamos familiarizados con estas verdades, pero imagínate que tú escuchas por primera vez en tu vida que Dios, el eterno, el creador, se hace hombre por amor a nosotros. No puedes imaginarte, ni tú ni yo, qué significa esto, que Dios desciende tanto. Hay seres inferiores al hombre, como los animales. ¿Cuántos de los que estamos aquí estarían dispuestos a dejar su forma de persona humana y transformarse en un perrito? Levante la mano el que quisiera ser un perrito. O quisiera ser una mosca, una hormiga. ¿Qué pasa? Nos aferramos a nuestra condición de hombre. El sentimiento interior nuestro es al revés, queremos ser más. Traigamos un ejemplo más práctico o más realista. ¿Quién, siendo el gerente general de una gran empresa, estaría dispuesto a ser el último pinche, el cadete? ¿Quién? No. Todos queremos el ascenso, ir para arriba. Cristo siendo Dios. Y la distancia que hay entre el hombre y la hormiga es muy pequeña, ambas son criaturas, pero la distancia que hay entre el Creador y la criatura es abismal. Y Cristo descendió y se hizo hombre por amor a nosotros. Amén. Y estando en la condición de hombre, Él podría haber andado entre los hombres diciendo, atención,
No se confundan. Ustedes me ven forma de hombre, pero yo soy Dios. Así que yo vine para que todos me sirvan. Vine para ser servido. ¿Dijo así Cristo? No. ¿Qué dijo? No vine para ser servido, sino para servir. Estando entre los hombres, hecho semejante a los hombres, todavía desciende más y se hace sirviente de los hombres, siervo de los hombres. Toda su vida fue de servicio. Vivió, ¿sabe qué es servir? Es vivir para los demás y no para sí mismo. Y lo único que hizo fue vivir para los demás. A los 30 años comenzó su ministerio, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, enseñando, ayudando, consolando, resucitando muertos, enseñando de día, de noche, no paraba. Todo fue servicio. Se hizo siervo. Y aún aquella figura, aquella escena tan impactante, cuando en el aposento donde estaban reunidos para celebrar la Pascua, nadie quería lavar los pies de los demás, porque era costumbre antes de comer que el esclavo que estaba en la casa, el sirviente de última, él venía y lavaba los pies a todos los presentes. Ellos usaban sandalias y para comer se sentaban en unos almohadones. Así que tenían que lavarse los pies, si no era muy fea la comida, ¿no es cierto? Así que era parte de, así como nosotros nos lavamos las manos, ellos se lavaban las manos y los pies. El sirviente de última categoría solía lavar los pies y ese día el sirviente tenía franco. ¿Quién va a lavar? Pedro decía, yo no, yo. Él apuntaba para arriba y Juan decía, yo. Y Jesús con toda naturalidad se levantó, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. Ahí está la fotografía. Qué tremendo. Siendo Dios, ahora hagamos los escalones del descenso. Siendo Dios el punto más alto del universo, desciende hasta hacerse hombre. El segundo escalón, a donde descendió, se hizo hombre. Pero estando entre los hombres, desciende otro escalón y se hace siervo. Siervo. Pero no termina allí. Dice el pasaje que leímos, fue hecho obediente hasta la muerte. Y muerte de la peor, muerte de cruz. El reo, el atorrante, el malhechor más vil, el asesino, el criminal más bajo era condenado a la muerte de cruz. Pero la cruz que Cristo ocupó fue la peor de todas las cruces. Porque aquel santo, bendito Hijo de Dios, quien se hizo hombre y se hizo siervo, ahora al ser clavado en la cruz, estaba haciéndose pecado por nuestro pecado. Estaba llevando nuestra maldad sobre su cuerpo. Y él fue hecho maldición, maldito todo aquel que fuese colgado del madero. Y sobre aquella cruz Jesús cargó la basura, la inmoralidad, la corrupción, la degeneración, la perversión de
toda la humanidad la cargó sobre su cuerpo. No hay ni existe en el mundo un lugar más bajo que el cual Cristo ocupó al morir en la cruz, cuando la negrura y la suciedad de toda la humanidad concentrada fue puesto en su santo y bendito cuerpo. Fue hecho pecado por nuestro pecado, fue hecho maldición por nuestra maldición y murió obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No termina allí la historia, ni el pasaje. Pero allí llega el movimiento de descenso a su punto más bajo. Y el versículo 9 dice, por lo cual. Qué importante, por lo cual. ¿Qué cual? Porque Él se humilló hasta lo más bajo siendo Dios. Dios, hasta lo más bajo. Por lo cual, Dios también le exaltó. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ante ese nombre que el Padre le dio al Hijo al exaltarlo de entre los muertos, toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Miremos un momento este movimiento de exaltación. Cristo, al ser exaltado por el Padre, recibe del Padre dos cosas: un lugar y un nombre. El lugar de posición, la más alta posición en el universo, lo exaltó hasta lo sumo. Lo sumo es lo máximo, más no existe. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo colocó en el puesto jerárquico de máxima autoridad en todo el universo, en el mismo trono del universo, a la diestra del Padre, igual que el Padre. Ahora Jesucristo, este que se humilló y se hizo hombre, y que eternamente sigue siendo ahora Dios y hombre. Hay alguien que por nosotros definitivamente se hizo hombre y definitivamente también sigue siendo Dios. A este hombre, hijo del hombre, hijo de Dios, el Padre lo exalta y le hace Señor. Y ante Él todo ser se tiene que doblar. Un nombre que es sobre todo nombre. Ahora Jesús tiene muchos nombres. Y hay muchos nombres también en el mundo. Pero de todos los nombres que existen indicando jerarquía y autoridad, sobre todo principado, sobre todo nombre, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, busque en el diccionario más completo el título de más alta graduación y de jerarquía, y sobre ese hay un nombre. Es el nombre que el Padre le dio al Hijo al exaltarle hasta lo sumo. Amén. Si es el nombre sobre todo nombre, aún de todos los nombres que Cristo tiene, hay uno que es el máximo. Y es este nombre que el Padre le dio a Él al exaltarle. Jesús, hemos cantado hoy que es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles.
Jesús es el Redentor, es el Salvador, es el Sanador, es el Buen Pastor. Él es el Hijo amado. Él se llama Jesús, nombre histórico que significa Salvador. Su nombre como hombre era Jesús. Cristo quiere decir ungido. Es el ungido, el Mesías, el nombre profético. Este Jesús, Cristo, el hombre que históricamente existió, que es el cumplimiento de las profecías, el Cristo, el ungido, fue exaltado por el Padre y recibió el nombre de Señor. Señor de señores, Rey de reyes, exaltado hasta lo sumo. Toda lengua va a confesar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Aleluya. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Gracias a Dios que nosotros lo podemos confesar hoy. Amén. Sin embargo, a veces estamos muy familiarizados con el nombre Señor. Leemos en la Biblia, y el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo, y no reparamos el significado de esta palabra Señor. Y como también en nuestra sociedad argentina o española, no sé de dónde viene, se ha generalizado, las palabras van sufriendo ciertas transformaciones a través de los tiempos. Hoy en día se le dice Señor a cualquiera. Señor Pedro, Señor Carlos, Señor García, Señor González, y el que no es Señor es señora. Y si no es señorita, así que andamos todos más o menos con el mismo título. Acá somos todos señores. Y entonces se eclipsa el significado del término Señor. Parece que se vulgariza, se generaliza. Nosotros necesitamos redescubrir, recordar todo lo que este nombre significa. ¿Cuál es el significado del nombre Señor? Pablo escribió esta epístola en griego, y la palabra en el griego es Kyrios. Kyrios. Pablo dice, Jesucristo es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Le dice al carcelero de Filipos, cree en el Kyrios Jesucristo y serás salvo. Kyrios. ¿Qué significa Kyrios? En la palabra Kyrios tenemos por un lado el concepto griego y por otro lado se junta también el concepto hebreo para enriquecerlo más. En el concepto griego, Kyrios significa Señor. Si queremos traducirlo bien, pero si queremos ampliar su significado tenemos que usar varias palabras y tenemos que decir que Kyrios significa jefe, jefe, el que manda es el jefe. Significa dueño, dueño, propietario. Significa amo. Cuando existía la esclavitud, cada esclavo tenía un amo. Ese amo era el jefe y era el dueño. El esclavo era propiedad del amo. También significa soberano, el que domina sobre todo, tiene todo dominio. Y también podemos decir que significa máxima autoridad. Ahora tenemos que hacer una suma, una cuenta de sumar. Jefe, más dueño, más amo, más soberano, más máxima autoridad. Todo eso junto significa Kyrios. Amén. En castellano, Señor. Así que cuando estamos diciendo Jesucristo es el Señor, el Kyrios, mire cuánto estamos diciendo con una sola palabra. Y aquí se une el concepto hebreo del término Kyrios.
el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y en el hebreo hay 3 palabras más comunes para referirse a Dios. Uno es Jehová o Yahvé, que significa el que es, el eterno yo soy. Jehová, Yahvé, es lo mismo. Otro es Elohim, que está traducido Dios. Dios, en el principio creó Dios, ahí dice Elohim, Dios. Y otro es Adonai, Adonai, que significa Señor. Y el sentido de Adonai, en el concepto hebreo, une estos 3 conceptos en Adonai. Adonai quiere decir Dios, dueño. Cuando a alguien le digo Adonai es porque es mi dueño, yo soy pertenencia de él, y significa también autoridad. De tal manera que el concepto griego con el concepto hebreo se conjugan en uno para darnos la riqueza de este término. Jesucristo es el Señor, el Kyrios, el Adonai, es Dios, es jefe, es mi dueño, es el amo, es la máxima autoridad. Amén. ¿Cuánto estamos diciendo? Reconocer que Jesucristo es el Señor significa todo esto en la proclama de los apóstoles. En el primer siglo, en el Imperio Romano, este concepto del griego, del Kyrios, se usaba de 2 maneras comúnmente. Por un lado, podemos decir el uso común del sentido Kyrios, podemos decir Kyrios con minúscula. Se le decía Kyrios a todo aquel que tenía esclavos en su patrimonio. Alguien, para tener el título de Kyrios, con minúscula, tenía que ser un amo, es decir, una persona que tenía esclavos dentro de su patrimonio. Todo esclavo entonces tenía un Kyrios. El esclavo era propiedad de su Kyrios. Por lo tanto, el esclavo no tenía vida propia, ni su cuerpo le pertenecía, ni su familia, ni sus bienes, su tiempo, todo pertenecía a su Kyrios. El esclavo cada mañana se presentaba ante su Kyrios y le decía: ¿qué dice mi Kyrios a su esclavo? Y el Kyrios le decía lo que tenía que hacer ese día. Y el Kyrios, el esclavo, iba y hacía todo lo que el Kyrios le había dicho. Estaba bajo la autoridad del Kyrios. Cuando un esclavo tenía que escribir una carta y firmarla, siempre tenía que firmar así. Por ejemplo, un esclavo llamado Onésimo, cuyo Kyrios era Filemón. Él tenía que escribir su carta y firmar así: Onésimo, esclavo de Filemón, saluda a tal persona, ta. La firma antiguamente iba al principio de la carta, no iba al final. Por eso Pablo firma todas sus cartas al principio. Pablo, apóstol de Jesucristo, y así va escribiendo la carta. Cuando Pablo escribe la epístola a los Filipenses, mire la firma de Pablo. No la busque al final, sino al principio, Filipenses 1:1. Y Pablo incluye a Timoteo, que estaba con él, y escribe y firma así: Pablo y Timoteo. ¿Cómo sigue? Siervos de Jesucristo. Y en el original griego es más fuerte todavía. Dice esclavos, dulos de Jesucristo. Así que Pablo y Timoteo, como todos los cristianos, tenían clara conciencia que ellos eran esclavos de Jesucristo. Porque si alguien llama a Jesús Señor,
Kyrios, entonces automáticamente uno se transformaba en un esclavo de Jesucristo. Y Pablo tenía clara conciencia, por eso muchas veces firmaba su carta así: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. ¿Cómo firmas tus cartas? Había otro sentido en el uso del término Kyrios, ya era un sentido más único y especial, y era referido al emperador de Roma. En aquel tiempo el imperio romano tenía una cabeza visible que era el emperador, el César. Y este título, con mayúscula, Kyrios, el único que lo podía usar era el César. El César es el Kyrios, era la proclama en el imperio romano. Y en verdad lo era, porque él era el jefe, la máxima autoridad, el dueño de todas las vidas y de todas las cosas. Cuando a Jesucristo le preguntaron si tenía que pagar impuesto al César, él dijo: a ver, muéstrenme una moneda. Y le trajeron y le mostraron la moneda. Y preguntó Jesús: ¿de quién es esta imagen? Del César. ¿Qué respondió Jesús? Dad al César lo que es del César. Porque estaba la imagen allí. No estaba en el sentido que hoy usamos, ponemos la imagen de San Martín o de Sarmiento en los billetes o de algún prócer. No. Es que esa imagen significaba que esa moneda era del César. Dad al César lo que era del César, porque el César se proclamaba el Kyrios, el dueño de todo el imperio romano. Y aunque por la administración económica del imperio cada uno tenía su moneda, su dinero, vendían, compraban, pero en última instancia el César era el soberano y el dueño en todo el imperio. En cierta oportunidad, el César impuso una ley que en todo el imperio romano el saludo del ciudadano romano tenía que ser este. Tenían que levantar su mano derecha y al saludar a otro ciudadano tenía que gritar: el César es el Kyrios. Y el otro tenía que responderle: el César es el Kyrios. No los soldados, los ciudadanos. Imagínate. ¿Cuántas veces en el día tú dices a alguna persona buenos días, buenas tardes, buenas noches? O hasta luego. Pues tantas veces, en vez de decir buenos días, tenías que decir: el César es el Kyrios. Y el otro respondía: el César es el Kyrios. Qué propaganda, ¿no? Sin televisión, sin radio, sin diarios. No gastó en publicidad. Una ley, y en todo el imperio latía, y todos, cuantas veces al día, repetían millones y millones de veces, en todos los rincones: el César es el Kyrios, el César es el Kyrios. Pero de repente, un ciudadano romano se encontraba con otro ciudadano romano, y le decía: el César es el Kyrios, y el otro respondía: Jesucristo es el Kyrios. ¿Cómo? ¿Tú reconoces a otro como Kyrios? Aprenderle a la cárcel, a las fieras, al fuego, a la espada, por confesar que el Kyrios es Jesucristo. Amén. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Pablo veía dentro del imperio romano, poder político y transitorio y temporal, estaba surgiendo otro imperio de carácter definitivo, trascendente y eterno.
Un nuevo reino estaba gestándose en la tierra para toda la eternidad. Los reinos de este mundo irían cayendo, pero este reino que estaba comenzando en la tierra era el reino de Dios, el reino de Jesucristo, formado por hombres y mujeres que confesaban que Jesucristo es el Señor. Amén. Con fuerza el reino se afirmaba y se extendía. Ser cristiano equivalía no a ir a una reunión. Ser cristiano no equivalía a simplemente cantar u orar. Ser cristiano equivalía fundamentalmente confesar y reconocer a Jesucristo como el Kyrios, el Señor, el Adonai, y entregar toda la vida en una conducta coherente a esta confesión. Cuando comprendimos estas verdades en el primer tiempo, nos quedamos muy impresionados. Se produjo en nosotros una revolución, porque comenzamos a comprender que durante muchos años habíamos predicado un mensaje muy debilitado y hasta en el enfoque equivocado. Durante muchos años habíamos predicado que la condición para ser salvo, para ser cristiano verdadero, era aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Cuando comprendimos el señorío de Cristo, volvimos a las Escrituras, a leer, a investigar, a buscar, a orar, y descubrimos que en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo del Nuevo Testamento, la condición para que una persona se salvara, ¿qué significa ser salvo? Tener el perdón de los pecados, tener una nueva vida, ser una nueva criatura y estar seguro de la vida eterna. La condición que los apóstoles predicaban y enseñaban que se requiere para ser salvo está sintetizado en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. 2 puntos. ¿Cuál es la palabra que predicamos? Aquí hay una síntesis. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice más abajo, porque todo aquel que invocare el nombre del Kyrios será salvo. La condición para ser salvo, perdonado, tener nueva vida, nacer de nuevo, tener la seguridad de la vida eterna, no era meramente aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, sino la condición que los apóstoles enseñaban era confesar, reconocer a Jesucristo como el Kyrios y creer en el corazón que Dios lo exaltó, lo levantó de los muertos. No solo este versículo y estos versículos que hemos leído, sino un cuidadoso estudio a través del Nuevo Testamento nos revela que la condición para ser salvo es reconocer a Jesucristo como el Kyrios. Y esto no era una cosa de Pablo meramente. Pedro en el Pentecostés, cuando predicó el primer mensaje evangelístico, terminó el mensaje diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Cristo, le ha hecho Kyrios y Cristo, le ha hecho Señor
y Cristo. Pedro presentó ante la multitud reunida en Jerusalén a Jesucristo. Les presento ahora a aquel a quien ustedes mataron, crucificaron, pero les presento a uno que vive, que resucitó entre los muertos. Les presento a Jesucristo, el Kyrios, el ungido de Dios. Aleluya. Y ante este Cristo Kyrios que Pedro presentó a la multitud, 3,000 personas se arrepintieron, doblaron sus rodillas y se bautizaron. La condición para ser bautizado era que tenía que confesar: Jesucristo es el Kyrios. Cuando Pablo estaba en la cárcel y hubo el terremoto y el carcelero de Filipos se quería matar y sacó la espada, le dijo: Pablo, no te hagas daño, estamos todos aquí, ningún preso escapó. Y el carcelero en su desesperación le pregunta urgente: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo, sin titubear, le dio la síntesis: cree en el Kyrios Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero creyó ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cómo qué? Kyrios Jesucristo. Y la evidencia está que a esa misma hora de la noche, a la medianoche, como el Kyrios ahora era autoridad, le dijo Pablo: tienes que arrepentirte y bautizarte. Lo que diga el Kyrios. Amén. Y a esa misma hora de la noche se bautizó porque entendió lo que es la conversión, la salvación. El término Kyrios se repite en el Nuevo Testamento referido a Cristo unas 600 veces. Si quieren precisión, 616 veces. El término Salvador se repite referido a Cristo solo 16 veces. Ahora, por favor, no me entiendan mal. No estamos poniendo Kyrios contra Salvador, por favor. Jesucristo es el único Salvador. Es el bendito Salvador, es el glorioso Salvador. Y en ningún otro nombre hay salvación. Ese no es el tema, no es el problema. Pero ser salvo solo aceptando a Cristo como Salvador sería pretender recibir el perdón, la salvación, la paz, la felicidad y la vida eterna sin una verdadera sujeción al señorío de Cristo. Y tal cosa no existe en la enseñanza de la Biblia. Cristo me salva, es el único que me puede salvar. Y me da todos los beneficios de la salvación, que son mucho más de los que hemos enumerado, cuando doblo mis rodillas ante Él y le reconozco como Señor. Amén. Para que Cristo sea mi Salvador, debo reconocerle como mi Señor, y no al revés. Para que Cristo sea mi Salvador, tengo que reconocerle como mi Señor. Amén. ¿Está claro? Cuando le reconozco como Señor de mi vida, en ese reconocimiento Él se constituye en mi Salvador. De otra manera no hay ninguna garantía según las Escrituras. ¿Qué significa básicamente confesar a Cristo como Señor? Yo creo que la mayoría ya tenemos claridad sobre esto que he dicho hasta aquí. Pero la claridad puede estar más a nivel de la teoría, de la teología, de las ideas, de los conceptos. Y Jesús dijo:
no todo el que me dice ¿qué? Señor, Señor. Estos tienen la teología correcta. Lo llaman a Jesús, no Salvador, Salvador. Lo llaman Señor, Señor. Kyrios, Kyrios. Pero no todo el que me dice Kyrios, Kyrios entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Quiere decir que hay dos confesiones posibles. Una, llamémosle así, una mera confesión verbal. Señor, Señor. Y luego, no hago la voluntad del Padre, no hago la voluntad de Cristo. O una confesión real. Podemos tener la teología correcta y proclamar a Cristo por el nombre correcto. Pero podemos tener una vida, y aquí usamos la palabra, que no tiene coherencia. Jesús protestó y dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Para qué me llaman Señor? Y cada uno hace lo que le parece. Es muy serio llamar a Jesús Señor, porque el que oye mi palabra y no la hace, oye y no la hace, está edificando ¿sobre qué? Arena. No hay ninguna garantía. Cuando vienen los problemas, la inundación o el diluvio final, bueno, el juicio final, esa casita sobre la arena se va a caer. Oye, va todos los domingos a Condarco o a otro lugar, o lee la Biblia, pero no hace, está sobre la arena. Pero el que oye mi palabra y la hace, edificó sobre la roca. Oye y hace. ¿Qué significa confesar a Cristo como Señor? Básicamente significan tres cosas. Primero, que en mi vida me sujeto totalmente a la autoridad de Jesucristo. Amén. Si algo hago equivocado, una de dos: o no lo sabía, que no era su voluntad, soy nuevo, estoy aprendiendo la palabra, no conozco todo y lo hago equivocado, o estoy luchando por mi debilidad y necesito crecer, vivir en el Espíritu, porque el bien que quiero hacer no puedo, pero el mal que no quiero, eso vuelvo a hacer. Necesito el querigma de Dios para poder fortalecerme en mi fe y saber que por medio del Espíritu Santo y su poder todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vuelvo entonces al principio. ¿Qué significa reconocer a Cristo como Señor? Primero, que en mi vida estoy sujeto totalmente a la autoridad de Jesucristo. Amén. Sumisión total. Esto es el fin de vivir como se me da la gana. El fin de mi rebeldía, de mi independencia. Es el comienzo de un nuevo estilo de vida, según la voluntad del Señor. Me sujeto totalmente a la autoridad de Cristo. Él me dice que tengo que perdonar al que me ofende. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo opción?
Él me dice que cuando peco tengo que confesar mis faltas. ¿Qué voy a hacer entonces si peco? Confesar. Me dice que tengo que tratar bien a mi mujer con delicadeza, cariño, amabilidad. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tratar bien. Él dice a la mujer que tiene que sujetarse a su marido. ¿Qué tiene que hacer entonces la mujer? Sujetarse a su marido. Él dice a los hijos que obedezcan a los padres. Amén. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Discutir con los padres. Rebelarse contra los padres. Él es la autoridad. Tengo una sola opción: obedecer a Cristo, porque Él es mi Señor. Amén. Él me dice que no tengo que mentir. Amén. Pero si digo la verdad me cuesta mucha plata. Amén. Él dice que no tengo que desear la mujer ajena. Yo digo amén. Y tú dices amén. Él dice que no tengo que insultar. Ninguna palabra corrompida salga de mi boca. Él dice que tengo que compartir con el necesitado. Si yo tengo 2 panes y mi hermano no tiene nada, tengo que darle uno a él. Si tengo 2 túnicas y mi hermano no tiene ninguna, tengo que darle una túnica a él. Si tengo 2 casas y mi hermano no tiene casa, tengo que darle una casa a él. No lo digo yo, lo dice el Señor, el Kyrios. Estoy sujeto a su autoridad. Él dice que tengo que amar a mi hermano. Amar a mi hermano. Y tengo que amarlo. Él dice que no tengo que ser avaro, sino generoso. Estoy sujeto, y así podemos seguir toda la noche leyendo todo el Nuevo Testamento y a todo lo que Él enseña y diga: amén, Señor, amén, Señor. ¿Qué dice mis Kyrios a su esclavo? Señor, soy tu esclavo, vivo para hacer tu voluntad. Esto es salvación, esto es conversión, esto es el reino de Dios establecido en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Qué significa confesar a Jesús como Señor? Segunda cosa, que todo lo que soy y tengo ahora tiene un nuevo dueño. ¿Cómo se llama? Jesús. Amén. Todo lo que soy. A ver, ¿qué es lo que tienes? Haz un inventario de todo lo que eres y tienes. ¿Sabes qué es un inventario? Una lista detallada de todas las cosas que tú tienes. No me digas que no tienes nada. Ya empezando por ti mismo, tienes un cuerpo, tienes una vida, tienes la ropa que llevas puesto, los zapatos, las zapatillas, las medias. ¿De quién es? Haz la lista completa. ¿Tienes una casa? Ponlo allí. ¿Tienes un auto? Ponlo allí. ¿Tienes una bicicleta? Anota la bicicleta también. La cuchara, el tenedor, el ropero, todo, el placar, la ropa, el auto, los dólares, los australes, el Bonex, todo. Haz el inventario completo. ¿Tienes una casa para fin de semana? ¿Tienes un campo? ¿Tienes una casa en otra ciudad? ¿Qué es lo que tienes? La lista completa. Suma. Todo es el total de tu patrimonio. Era. Dice, ¿para qué habré venido a Condarco esta noche? Y yo que creía que tenía algo, ahora tengo que salir sin nada. Amén. Pero con la riqueza más grande de todos los siglos. Amén. Tienes a Jesucristo. Suma todo el inventario y firma abajo: renuncio a todo lo que poseo. Bienes, familia, hijos, esposa, marido, mi vida, mi tiempo, todo. Todo le pertenece ¿a quién? A Jesús, el Señor. Y Jesús fue muy clarito al decir: cualquiera de vosotros que no renuncia ¿a cuánto? A todo lo que posee, no puede ser
Mi discípulo. Y si no es discípulo, ¿qué es? ¿Qué es? No es nada. No es nada. Si no es discípulo, no es hijo de Dios. Si no es discípulo, no es salvo. Si no es discípulo, no es perdonado. Para ser discípulo, Jesús tiene que ser el Señor. Amén. Y finalmente, reconocer a Jesús como Señor significa que ahora ya no vivo para mí mismo, sino para el Señor. Pablo dice claramente, un pasaje tremendo en Romanos capítulo 14. Mira lo que dice. Está tan claro que solo lo voy a leer, ni lo voy a explicar. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Kyrios vivimos. Y si morimos, para el Kyrios morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Kyrios somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. ¿Para quién vives tú? Piénsalo bien. Piénsalo bien. El hombre que no tiene a Cristo como Kyrios, Él es el Kyrios. Él es el Señor. Vive para sí mismo. Todo lo que tiene es suyo. Hace su propia voluntad. Tiene la pretensión más oscura que puede tener un ser humano. Se coloca en el lugar de Dios. Él quiere mandar, Él quiere ser dueño. Pero aquel que confiesa a Cristo como Señor, reconoce que todo es de Él y que Él vive para Él. Amén. Y vivir para Él significa, si estudias, es para Él. Si trabajas, es para Él. Si ganas dinero, es para Él. Si crías hijos, es para Él. Si te casas, es para Él. Si te quedas soltero, es para Él. Si haces deportes, es para Él. Si descansas, es para Él. Si compras, es para Él. Todo tiene, no es cuestión de poner un título, es para Él, sino que la realidad de todo lo que hagamos en la vida, de todo lo que enfoquemos en la vida, tenga un solo objetivo: el reino de Dios, la gloria de Dios, el señorío de Cristo. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas el Señor nos da por añadidura. Amén. Hacemos negocios para Él, estudiamos para Él, nos esforzamos para Él. Si tenemos hijos, es para Él. Si no los tenemos, es para servirle a Él. Todo es para Él, porque el que reconoce a Cristo como Kyrios ya solamente vive para Él. Amén. Necesitábamos decir de nuevo estas cosas. Amén. Yo necesito. Le dije a mis hijos en casa hoy: escuchen bien, no se distraigan en la reunión. Vamos a hablar del señorío de Cristo. Escuchen bien la palabra, hoy se van a convertir. Se rió uno de mis hijos, como diciéndome: ¿cómo? ¿No soy convertido? No dije que no eres, pero hoy te vas a convertir tú también. Yo también. Amén. Porque cuando Cristo es presentado como Señor, hay una inevitable confrontación. O Él o yo. Y los dos no podemos ser. Y cada vez que Cristo es presentado como Señor, todo mi orgullo, mi rebeldía, mi egoísmo
tienen que romperse. Mi rodilla se tiene que doblar. Y doblar la rodilla es que todo mi ser se quiebra, se rompe delante de Él. Y solo por el Espíritu Santo yo quiero volver a decirle hoy a Jesús: Jesús, eres el Señor. Amén. No dice en Apocalipsis: has dejado el primer amor. Arrepiéntete. ¿Y qué es el arrepentimiento sino cambio de actitud? ¿Qué es el arrepentimiento sino conversión? Le dice a la iglesia: arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos. Quiero terminar, hermanos, con un ejemplo final. En el Antiguo Testamento, cuando Dios dio leyes sobre la esclavitud en Israel, una de las leyes decía así: si tuvieras un hermano hebreo como esclavo, esto está en Deuteronomio 15, un hermano hebreo como esclavo, solo te puede servir por 6 años, no más. Al 7º año, al cumplir y acabar los 6 años y al iniciar el 7º año, tienes que dejarle ir libre. Ya va a ser un hombre libre, pero no lo vas a dejar ir así nomás. Le vas a dar de tus bienes, de tus riquezas. Ahora él con su familia, con todo lo que te sirvió, dale, llénale de bienes y que se vaya libre. Pero si el esclavo te dijera: no te dejaré, no me quiero ir de tu casa, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Esos 6 años que te sirvió fueron los mejores años de su vida. Estaba protegido. Este era un buen Quirios. Fue para él un padre. Fue para él un hermano. Fue para él una protección, una seguridad. Y ahora llega el año 7º y el esclavo, en vez de estar contento, está triste. ¿Qué te pasa? Patrón, no me quiero ir. Porque yo le amo. Y porque aquí me va bien. Me emociona pensar en Jesús. ¿Cómo te va con Él? ¿Te va bien? Entonces dice, si es así, que no se quiere ir, hay que hacer un pacto. Que lo piense bien, piénsalo bien. Pero si está decidido, está seguro que no se quiere ir, entonces tomarás una lesna y llamarás a algunos como testigos y horadarás su oreja contra la puerta. Tiene que atravesarle con la lesna la oreja, el lóbulo de la oreja. Y ahí quedará marcado. Y será tu siervo para siempre. ¿Estás dispuesto? El esclavo decía, sí, eso es lo que quiero. Esto se llamaba esclavo por amor, no por deudas, no por obligación. Dios no quiere nuestra obediencia por obligación.
nos ha hecho seres libres, nos da libertad. Cada uno tendrá que saber cómo usar esa libertad, así le va a ir. Y ese esclavo, el resto de la vida, tenía su oreja horadada, un agujerito allí, y todos cuando veían, decían, este es un esclavo por amor, para siempre. Amén. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres ir? ¿O quieres ser esclavo por amor? ¿Qué de ti? La lesna tenía que atravesar el oído. Nosotros tenemos otro oído. ¿Cuál es el otro oído? El oído del corazón. Y el Señor quiere atravesar el oído de nuestro corazón. Quiere traspasarnos con su lesna el corazón y marcarnos definitivamente como esclavos para siempre. Amén. Esa lesna, ¿sabes cómo se llama? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere dejar en nosotros una marca imborrable, definitivo. Atravesar todo nuestro ser. Si la palabra de Dios hoy punza nuestro corazón, compunge nuestro corazón, dejemos que no solamente punce, sino que atraviese y nos marque definitivamente. Amén. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. He querido presentarles esta noche como si fuera la primera vez en mi vida a Jesucristo el Señor, el Kyrios. Y ante Él tú tienes que responder. No puede haber ante Él nadie indiferente. Ante Él nadie puede quedar sentado. Ante Él nadie que puede quedar parado. Ante Él hay una sola posición que cabe, es doblar la rodilla. Que el Espíritu Santo nos atraviese y podamos por el Espíritu Santo hoy salir de aquí diferente. Podamos hoy decir a Jesús, Jesús, eres el Señor. No con la boca, sino con todo el ser, con toda nuestra vida. Amén.